Gloria a Dios. Aleluya. Si me permiten, voy a mover para poder tener eso. Gloria a Dios. Aleluya. Bendecimos el nombre de nuestro Rey, porque Él merece toda gloria, merece toda alabanza, toda pleitesía, todo reconocimiento a su nombre. Aleluya. Dios te bendiga, iglesia. Pero aprendí algo muy interesante de una pastora que dice que no seas escaso cuando declares bendición sobre otro. Por tanto, yo te digo, iglesia, que el Eterno, el Roí, venga ensanchando tu vida en el nombre de Jesús. Que Él prospere tu alma en el nombre de Cristo Jesús. Que todo lo que parece estar dormido o parezca estar muerto en tu vida o en tu casa, el mismo poder que resucitó a Cristo traiga resurrección y vida sobre ti, sobre tu casa, en el nombre de Jesús. Cuando declaremos bendición sobre otro, no seamos escasos. Es cierto, la palabra así lo establece, que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Por tanto, cuando decimos Dios te bendiga, no es que está mal. Sin embargo, cuando usted tenga el momento, declare bendición, pero no se quede en el Dios te bendiga solamente. También declara favor y gracia del Eterno sobre cada uno, del cual tenga la oportunidad de bendecir. Gloria a Dios. Y alabamos el nombre de Cristo por la oportunidad. Gracias al hermano, a la hermana que me la concede. Somos instrumentos del Señor en sus manos, somos vasija en sus manos, y a Él damos toda la gloria y toda la honra. Y en esta mañana tarde ya vamos a estar ministrando, predicando o compartiendo una enseñanza que el Padre ha estado tratando con mi corazón durante todos estos días, quizá antes de que se me anunciara que tenía esta oportunidad en este día. Y bajo el tema que vamos a estar ministrando en esta mañana tarde ya, se titula Rompiendo con los patrones negativos de mi casa. Diga conmigo, yo rompo con los patrones negativos de mi casa. Amén. Y patrones se refiere a eventos repetitivos. Patrones tiene que ver con situaciones, eventos que se repiten. Pero para este tiempo, usted y yo hemos sido escogidos para romper con los patrones negativos de nuestras casas. Gloria a Dios. Y para el desarrollo de esta enseñanza, de esta administración, de este mensaje, como queramos, porque ambos son sinónimos, pero creo que el Señor lo va a hacer como Él quiera hacer en esta mañana tarde. Gloria a Dios. Vamos a estar leyendo, gloria a Dios, en Éxodo, en el libro de Éxodo, capítulo 3. El libro de Éxodo, capítulo 3, en el versículo 10. Éxodo 3, capítulo 3 de Éxodo, versículo 4, el capítulo 3 del versículo 10 en adelante. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Cuando lo tengan todos, pues con un amén damos inicio. Gloria a Jesús. Y así establece la palabra en el libro de Éxodo capítulo 3. Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Llamamiento de Moisés. Y Jehová le dijo a Moisés en el versículo 10: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre?
¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Y él dijo: ay, Señor, envíate, ruego, por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras. Y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás a él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Amén, gloria a Dios. En este capítulo se relata ese momento en el que el pueblo de Israel se encontraba en la dura servidumbre en tierra de Egipto, luego de que el faraón que conoció a José había muerto. Y para ese tiempo Dios ya tenía preparado un hombre para sacar a su pueblo de la dura servidumbre en la que se encontraba en Egipto. Hay una palabra que cuando la leí dije: wow. Y es esta, que dice, refiriéndose al clamor del pueblo de Israel delante del Señor, y dice: y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Lo que quiere decir que Jehová el Roí, que es uno de los nombres atribuidos al Señor, que significa el Dios que me ve, es el Dios que me ve a mí y que te ve a ti, iglesia, no importando la circunstancia en la que hoy tú estés atravesando. Y en cada una de esas circunstancias Él está presente. Gloria a Dios. Y cuando yo estaba meditando en todo este tema que el Señor me estaba tratando respecto a este título, rompiendo con los patrones negativos de mi casa, y yo meditaba en todo esto, yo le decía al Señor: ¿y de qué voy a hablarle a tu iglesia acerca de este tema? Y muchos quizás puedan decir que han escuchado la voz audible de Dios. Bueno, a mí no me ha tocado. El día que me toque, bueno, no sé. Pero creo que el Señor tiene maneras de comunicarse con nosotros. Primero es a través de tu palabra, a través de su palabra, pero también hay otras en las que tú sientes esa fuerte convicción que viene a tu corazón y trae ese convencimiento de que viene de parte de Dios. Y el Señor me decía: háblales de lo que yo he hecho en tu vida. Gloria a Dios. Hermano, mire, aunque usted quizá cuando no está frente a todos, tú estás ahí como con esa seguridad, pero yo creo que todo el que predica, el que ministra, aunque usted lo vea muy durito, sepa que las piernas le están temblando. Porque primeramente es un compromiso delante del Señor estar aquí, pero siempre se tiembla, hermanos. Aunque usted pueda saberse la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y usted se sepa todo lo que va a predicar, hermano, usted tiembla aquí como quiera, gloria a Dios. Y acerca de esto, de este tema que el Padre me concedió, rompiendo con los patrones negativos de mi casa, y que el Señor me ministraba de que le hablara de lo que el Padre ha hecho conmigo. Gloria a Jesús. Yo tengo 37 años, gloria a Dios. Pero yo quiero decirle que el pronóstico, quizás, que las tinieblas habían dado
para mi vida y para mi casa no es la que usted está viendo ahora. Aleluya. Bendigo el nombre de Jesús. Gloria a Dios. El Padre me ayuda. No se preocupe, hermano, que a veces uno como que se compunge, pero no es de tristeza. Aleluya. Es de reconocer que el Roí, el Dios que me ve, estuvo conmigo desde que estaba en el vientre de mi madre. Aleluya. ¿Sabe qué? Escogí el libro de Éxodo cuando el Señor le llamó a Moisés. Es porque entendí que Dios se valió de Moisés, porque Él entendía que era Moisés que lo podía hacer, de sacar al pueblo de Israel de esa dura servidumbre en la que estaba en Egipto. Y cuando leímos, escuchamos que Moisés le dijo a Dios: no, yo no puedo, el otro habla mejor que yo soy tartamudo, yo no puedo, usa Aarón. Pero el Señor ya tenía que era Moisés que lo iba a hacer. Pero si nos vamos a ese marco del nacimiento de Moisés, leemos de que Moisés nació en un tiempo donde el faraón había visto que el pueblo de Israel se había multiplicado, y dijo en su corazón: no sea que mañana este pueblo se haga fuerte, se haga grande y se una con nuestros enemigos y nos destruya. Y él le dijo, el faraón, a las parteras hebreas: si nace varón, quítenle la vida; si nace niña, presérvensela. Y estas dos mujeres, dice la escritura, que tuvieron temor de Dios y no hicieron lo que el faraón le dijo. No le quitaron la vida a los niños, sino que los dejaron nacer. Y ellas, cuando faraón las confrontó, ellas le dijeron: cuando nosotras llegamos, ya las parteras, las hijas de las hebreas son muy fuertes y ya han dado a luz, por lo tanto no podemos hacer lo que usted nos pidió. Y dice la escritura que esto fue agradable ante los ojos de Dios. Y precisamente la escritura también establece que mientras el pueblo de Israel era oprimido, dice la escritura que más se multiplicaban. Mientras más era oprimido, más se multiplicaban. Y para ese tiempo que el faraón también decidió terminar con la vida de los niños varones, y se le pidió a todos los que tenían que haber nacido niños que fueran echados, que le fuera quitada la vida. Pero una mujer muy sabia, la madre de Moisés, y su padre tomaron al niño, calafatearon una canasta, algo, la calafatearon de una manera de que el agua no entrara en ella, pusieron al niño, ese niño fue puesto en ese río. Y mire cómo son las cosas de Dios. Yo no sé si Moisés, mientras estaba en esa canastilla, estaba llorando a un punto de jipío. Yo no sé, no lo sé. Pero sí sé que el llanto de Moisés se escuchó cuando tenía que escucharse, porque había una de las siervas que estaban con la hija del faraón en ese lugar, porque dice la escritura que la hija de faraón salió precisamente en ese momento a bañarse en el río, y una de sus criadas vio esa canastilla y la trajo a ella, y la palabra dice que Moisés estaba llorando. Por eso le digo que yo no sé si Moisés lloró en aquel momento hasta llegar a un momento del jipío, pero dice la escritura que el niño lloró y ellos la escucharon. Lo que quiere decir que cuando el Señor entreteje un propósito con una persona, hermano, Él tiene el dominio y el control de todo lo que acontece en la vida de esa persona. Y Moisés llegó a casa de Faraón, pero mire de qué manera. La hermana de Moisés estaba ahí cuando Moisés fue sacado de las aguas. Y ella astutamente le dijo a la hija de Faraón: ay, yo te voy a buscar una persona que te lo críe. ¿Y a quién buscó?
porque era la hermana, buscó a la propia madre de Moisés. O sea, miren de qué forma está ese rompecabezas, el Señor lo tenía en control. Y Moisés fue educado en la educación egipcia. Se dice que los egipcios tienen una educación en guerra muy fuerte, muy poderosa, y Moisés fue educado ahí. Pero el propósito de Moisés no era que estuviera necesariamente ahí para ser parte de ellos. Él fue instruido por ellos, pero él no era parte de ellos. Ya el Padre lo tenía escogido para sacar al pueblo de Israel de la dura servidumbre. Pero ¿sabe qué? No fue suave lo que tuvo que pasar Moisés para hacer lo que el Padre tenía que hacer. No fue suave. Y si queremos también traer a colación para hacer algunas comparaciones, para José también, que estuvo en ese escenario, no fue suave para que José fuera a llegar a ser el gobernador como lo fue. ¿Sabe por qué? Porque José, la escritura describe que José, siendo uno de los hijos de Jacob, José era hijo de Raquel, la mujer que dice la escritura que Jacob amó más, que eran José y Benjamín. Y Jacob tenía un amor un tanto diferente para con José y Benjamín que para con los demás, pero tengamos cuidado. Las madres y los padres no podemos tener favoritismo con los hijos porque eso puede dañar sus emociones, puede dañar el corazón de los hijos. Es muy delicado esto. Y José era añoñado por Jacob. ¿Usted cree que el carácter de José se iba a formar en esa ñoñería en la que la tenía Jacob? No lo creo. No lo creo que José formara el carácter que tuvo que tener para llegar a ser gobernador de Egipto si se mantenía en esa ñoñería en la que lo tenía Jacob. Recuerden que Jacob le hizo una túnica de colores especialmente para José. A José se le llamaba el soñador porque José, en los sueños que Dios le daba, él lo tiraba para afuera y se lo decía a sus hermanos. Y sus hermanos celosos, probablemente por lo mismo, porque Jacob le demostraba más afecto a José que a sus hermanos, esto levantaba la envidia de sus hermanos. ¿Y qué denotaba esto? Denotaba inmadurez. Por lo tanto, en ese ambiente, el carácter de José no iba a ser formado como Dios lo necesitaba. Tuvo que ocurrir todo ese escenario donde José fue tirado en una cisterna, luego fue vendido a unos mercaderes, llegó a la casa de Potifar. La mujer de Potifar quería pues llevar a José a algo que delante del Señor no estaba bien. Sin embargo, José huyó, dejó la toalla botada y huyó, pero sin embargo ella lo acusó y fue metido en la cárcel. Y dice la escritura que donde quiera que José estaba, ese lugar era prosperado. Y no era por el lugar, era porque el Dios de sus padres estaba con José. La casa de Potifar, dice la escritura, que fue prosperada. La cárcel también fue prosperada. Y llegó un momento en el que llegó el tiempo de la promoción de José. Y no recuerdo exactamente cuántos años tuvieron que transcurrir para que llegara a manifestación de lo que Dios tenía preparado con José, para llegar a preservar mucho pueblo. Pero téngalo por seguro que si José se hubiera quedado en la ñoñería de su padre Jacob, él no iba a llegar a ser el gobernador de Egipto. Por lo tanto, como yo le decía, cada acontecimiento, cada evento que nos acontece a usted y a mí, téngalo por seguro que el Eterno lo va a usar para su bien. Escrito está en el libro de Romanos, muchos de nosotros lo conocemos, pero hay una versión que es la traducción al lenguaje actual, que dice: sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman. Es decir,
de los que Él ha llamado de acuerdo con su plan. Desde el principio, Dios ya sabía a quienes iba a elegir y ya había decidido que fueran semejantes a su Hijo para que éste sea el Hijo mayor. A los que Él ya había elegido, los llamó, y a los que llamó, también los aceptó, y a los que aceptó, les dio un lugar de honor. Lo que quiere decir, amado y amada que me escucha, si estás aquí, fuiste escogido. Si estás aquí, fuiste escogido. Gloria a Dios. Y fuiste escogido para romper con los patrones negativos de tu casa. Dice la Escritura en el libro de Génesis, que también es muy utilizado, bueno, porque realmente sí, el texto realmente hace alusión al matrimonio, pero en el libro de Génesis dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Pero cuando dice dejará, ahí podemos nosotros empezar a desmenuzar, y cuando habla de dejar los patrones negativos que yo aprendí en mi casa. Ahí dice dejará de que yo debo de desaprender las malas costumbres y las prácticas quizás religiosas que practicaban mis padres, que van en contra de lo que Dios establece. Dejará quiere decir muchas cosas. Gloria a Dios. Y con esto quiero hablarles, gloria a Dios, como les decía, de lo que ustedes ven hoy no es lo que era ayer. Porque la potencia de Dios es tan poderosa. A Dios usted no lo puede encerrar en una caja ni en un solo nombre. Porque Dios es el mismo poder y la misma potencia. A Dios tú no lo puedes encerrar en una palabra, ni lo puedes encerrar en una frase. Porque Él es el poder y Él es la potencia. Él es incomparable. Y Él, como dice la Escritura, por su palabra fueron hechas todas las cosas. El poder de Dios levantó a Cristo de entre los muertos. Y ese mismo poder, cuando Cristo estaba aquí en tierra, siendo hombre, le dijo a uno que estaba muerto de 4 días: Lázaro, sal fuera. O sea, es que ese Dios, hermano, al Dios que usted y yo le servimos, ese Dios es demasiado poderoso. Aleluya. Ese Dios es demasiado poderoso y su palabra es potencia. Aleluya. Y sabe, yo decía, para hablar de lo que el Padre me ministraba, que le hablara acerca de mi testimonio, es que yo tengo 37 años. Y cuando yo estaba en el vientre de mi madre, yo vengo de un hogar disfuncional, quizás lo que estudian psicología o lo que han escuchado. Un hogar disfuncional quiere decir que puede ser que haya sido criado por uno solo de los dos, por padre o madre. El hogar de mis padres se disolvió hace más de algunos 30 años atrás. No recuerdo exactamente, pero yo vengo de un hogar disfuncional. Y muchos saben que los hogares disfuncionales, y quizás si no lo saben, los hogares disfuncionales dejan muchas secuelas en los niños. Porque, como dice la Escritura, por falta de conocimiento mi pueblo perece. Mis padres no conocían del Señor en aquel momento, porque hoy sí mi madre conoce al Señor, sirve al Señor, a Dios sea la gloria. Pero cuando ellos no conocían del Señor, pues todas esas situaciones causan traumas en los niños. Es muy importante esto, cuando usted vaya a tratar un tema con su cónyuge, con su pareja, y sus niños están pequeños, tenga cuidado. Porque quizás usted no lo está viendo, pero quizás el niño en la escuela va a manifestar todo ese trauma que está absorbiendo por los pleitos, por las discusiones, por las palabras ofensivas que se puedan decir. Hay que tener cuidado con eso. Gloria a Dios. Y cuando yo estaba en el vientre de mi madre, yo soy la segunda de 3 hermanos,
Mi madre me contó que donde ella vivía en aquel momento, en un municipio, no sé cómo se le llama, a Jaina, eso para allá, después del kilómetro 12 de la carretera Sánchez. Y cuando mi madre vivía allá, que yo estaba en su vientre, había una persona, una mujer, que le preguntaba mucho a mi mamá por mí cuando yo estaba en el vientre. Yo todavía no estaba para nacer. Y esa señora le preguntaba mucho, ¿y la niña? ¿Y la niña? ¿Cómo está? Dígame, ¿y la niña? Y una persona, allegada a mi madre, le dijo, Cristina, ten cuidado, esa mujer es bruja, ten cuidado. Y mi madre me cuenta que ella decidió mudarse de donde estaba, en Jaina, y decidió venir a la capital, a vivir para acá. En todo ese tiempo, ya cuando llega la fecha del alumbramiento, me cuenta mi madre que cuando ya llegó más o menos la fecha aproximada de que yo iba a nacer, ella me cuenta que yo me pasé del tiempo en su vientre y nací morada. Estaba casi quedándome sin oxígeno. Van dos. Cuando nazco, en el desarrollo de toda la niñez y todo lo demás, acontece que ya después que yo tengo quizás algunos 12 años, 13 años, no recuerdo exactamente, ya mis padres están en una situación muy difícil, ya de pleitos, ya de contienda, de que se van a separar. Un domingo, el reino de las tinieblas, porque sepa, hermanos, que es una lucha, porque cuando Dios tiene propósito, porque aquí leímos que Él escoge, y no es que nadie es mejor que nadie, no, porque como leímos también, Moisés fue escogido y Moisés le dijo, no, pero usa a mi hermano Aarón porque él habla mejor que yo, pero Dios era Moisés que lo tenía para eso. De manera que si a usted lo escogieron para algo, o a mí me escogieron para algo, no es motivo para pensar que uno es mejor que el otro. No es por esto. Y un domingo aconteció algo que para el mundo de las tinieblas quizás ellos estaban aplaudiendo y alegres por lo que estaba aconteciendo en la casa de mis padres. Un domingo, mi madre, por fracciones de segundo, pierde la vida. Y los únicos que estaban ahí en la casa era yo, porque mis hermanos no estaban ahí en ese momento. Mi padre estaba afuera y yo era la que estaba ahí adentro. Mi madre la vi un poco extraña, que no comió. Se trancó esa habitación, se bañó, se puso una bata y se acostó. Y le puso seguro a la puerta. Y yo estaba ahí, yo le pregunté, mami, ¿tú no tienes hambre? ¿No quieres comer? No, ¿te la puede comer la comida? Yo me comí su comida, ok. Y cuando me pongo a mirar por una endija de la habitación, veo que mi madre está acostada y veo que está cambiando de color. Y yo, ¿y qué pasa? Empiezo a tocar la puerta está cerrada. Llamo a mi papá corriendo, tumban la puerta y salen con mi mamá a una emergencia. Ahí la atienden, gloria al Señor. Pero si yo no hubiera estado ahí, se me va mi mamá. Gloria a Dios. ¿Sabe qué? Porque los diseños del diablo son uno. Pero cuando Dios tiene un propósito para una eternidad, otra cosa es. Porque al mismo Cristo, el Señor le habló a José y le dijo, José, muévete del lugar. ¿Por qué? Porque iban a matar a todos los niños de ese momento. Y el propósito de Dios era que Cristo creciera en sabiduría y en gracia y viniera a salvar el mundo, a cambiar la humanidad y traer vida cuando lo que había era muerte eterna para toda la humanidad. Lo que quiere decir que cuando hay un propósito ya definido
en los cielos. Hay un diseño del cielo, pero también va a haber oposición. Y luego de ese acontecimiento, que ya mis padres ya se separan y todo lo demás, vienen momentos muy duros para nosotros como familia, porque ya mi padre no está. Saben que cuando la figura de un hombre sale de un hogar es muy difícil, lo que quizás algunos han experimentado esto, es muy difícil, porque el diseño que Dios estableció de padre y madre es un diseño que aplica para el cristiano y para el no cristiano. No tiene que ver. Ese es el diseño de Dios para la familia. Que haya un padre que es la cabeza y el sacerdote de la casa, y que haya una madre que es la mujer sabia que edifica su casa. Es un diseño. Que nadie diga, no, que mamá es papá y mamá. No es así. Por más que usted haga el intento de educar, de hablar, de decirle a sus hijos, usted como madre, la figura del padre, usted no la va a poder llenar. ¿Sabe por qué? Porque el padre da identidad. El padre afirma identidad en los niños y afirma identidad también muy principalmente en las niñas. Si usted es padre y tiene una niña, una hija, procure que usted pueda establecer esa identidad en esa niña. Que usted pueda darle el amor de un padre. ¿Sabe por qué? Porque mañana, cuando esa niña crezca y venga, ya cuando esté adolescente, cuando esté creciendo, que ya su figura se esté tornando un poco esbelta y ya se vaya desarrollando, si usted como padre se encargó de darle amor a esa hija y establecerle una identidad, ella no va a creer en todas los disparates o las muelas, como suelen decirle, que le diga cualquiera. Porque ya ella tuvo un primer amor, que es su papá. Porque el primer amor de una niña es el amor de su padre. Pero es un amor tierno, es un amor que afirma, que protege, que cuida. No es un amor que está pensando en su cuerpo físico, no. Porque el padre lo que hace es que afirma la identidad a la niña y al niño. Pero a la niña muy especialmente. Si usted es padre y tiene una niña, procure darle esa identidad y darle ese amor para que ella conozca el amor de un padre y tenga un modelo mañana para poder escoger a su esposo. Eso es muy importante. Gloria a Dios. Y continuando con lo que acontecía en mi vida en ese tiempo, cuando ya se disuelve el matrimonio de mis padres y ya nosotros quedamos, mi mamá, mis hermanos y yo, empezamos a experimentar muchas dificultades, muchas, económicas, emocionales, pleitos, problemas, porque digamos estamos desprotegidos, ya la figura paterna no está ahí. Está mi madre sola, muy joven, y estamos mis hermanos y yo. Pero como así, Dios escogió a Moisés y ya tenía planificado. Para ese tiempo de servidumbre del pueblo de Israel, ya había un hombre escogido para sacarlo de esa esclavitud. Ya Dios se la tenía y Él sabía cómo lo iba a hacer. Pero también había oposición. También habían diseños de las tinieblas para intentar dañar ese plan que ya Dios tenía. Y durante mi tiempo ya, cuando estaba adolescente, aconteció otras circunstancias en las que yo estuve, digamos, al punto del enemigo quitarme la vida, diría yo, porque como él probablemente ya había visto el diseño del cielo para mi vida, ya él estaba planeando otra cosa. Y resulta que en un momento ya yo había conocido del Señor y realmente cuando yo vine a los pies del Señor, yo tenía como algunos 15 años aproximadamente, hace ya más de 16 años de eso. Y yo recuerdo que allá donde yo vivía, llevaban una escuela bíblica, creo que era los viernes. Habían unas hermanas de una iglesia que iban a llevar escuela bíblica, y yo me acuerdo que los muchachitos del sector y todos esos muchachitos que los recogían para darle escuela bíblica, a veces uno iba por la menta, por los dulces, por los juguetes,
que esas hermanas llevaban para conquistar a los niños. Pero cada semilla que estaba siendo plantada iba a llegar un momento en que iba a dar fruto e iba a germinar. Gloria a Dios. Y había un joven que en estos días me lo encontré, que me predicaba. Y yo me acuerdo que cuando yo lo veía, ay, ahí viene Danilo, yo me iba por otro lado, porque yo no quería que Danilo viniera otra vez a hablarme de lo mismo. Y yo en un momento decía, cuando venían de esa misma iglesia, hacían conciertos, campañas en ese sector para predicar la palabra del Señor, me acuerdo que una vez trajeron a Redimidos, creo que otro día trajeron a Lily Goodman, a Isabel Valdés. El asunto era que para esa época eran los artistas dominicanos del momento. Y yo me acuerdo que cuando decía Redimido o alguno de esos artistas que iban a contar hasta 3 o hasta 10 para que vengan a convertirse al Señor, yo me acuerdo que yo no sé ni cuántas veces yo pasé y me convertí muchísimas veces en mi adolescencia. Porque en un momento yo decía, porque lo que yo veía era, te pintaban un evangelio un tanto extraño, un tanto arcaico. Era un evangelio de tú ver a una hermana, y me disculpan porque con esto no estoy poniendo o discriminando ese tipo de vestuario. Pero yo recuerdo que esas hermanas usaban una falda hasta los pies, una camisa hasta aquí y un moño ahí, y no se desrizaban el pelo. Y para uno era como, Dios mío, pero y el evangelio es ese. Entonces tú como que no querías como ir para allá, porque tú veías eso y la veías siempre como muy seria, casi no se reían. Entonces tú dices, ay, Dios mío, ¿y qué es esto? O sea, te estaban predicando de la palabra, pero ese evangelio que te vendían a la vista, tú como que te daba miedo. Y yo decía, bueno, yo me voy a convertir cuando ya yo esté viejita. Eso decía yo, pero el Padre tenía algo mejor para mí, gloria a Dios. Y recuerdo que para esa época que ya yo me había convertido, recuerdo que una compañera del liceo, cuando yo estaba en bachillerato, me invitó a su iglesia y yo fui. Y ya yo le había dicho a ella, mira, sí, el domingo yo me voy a convertir, me voy a entregar al Señor. Pero durante toda esa semana yo tenía como una persecución, yo tenía como una situación, como que algo me estaba como atemorizando, algo me estaba como poniendo miedo. Yo pasaba por un sitio y veía como cosas extrañas. Y todo pasó durante toda esa semana antes de que llegara el domingo. Cuando llegó el domingo, ahí, gloria al Señor, ese 11 de enero del 2004, wow, ese será un momento que yo nunca podré olvidar. Y creo que también el momento en el que vamos a las aguas es un momento muy trascendente en nuestras vidas. Gloria a Dios. Y cuando ya yo le sirvo al Señor, claro, estaba nuevecita, estaba un pinito, estaba echando los dientes en los caminos del Señor. Aconteció, porque le estoy relatando, cómo había un plan de Dios para mi casa, para que yo rompa con los patrones negativos de mi casa, pero también había un diseño de las tinieblas para que esto no se cumpliera. Y un día yo recuerdo que había una persona que me estaba visitando en mi casa y yo había salido a una avenida cerca de mi casa a encaminarlo a esa persona porque no era de por ahí. Y estábamos ahí en la avenida, en la Correa Cidrón, esperando una guagua. Parece que no había luz en ese momento. Y de repente, yo no sabía lo que era el sonido de un disparo, no sabía. De repente se escuchó un disparo y yo sentí un dolor ahí y la persona que estaba ahí también como que, y yo me estoy revisando a ver qué me pasa porque el disparo sonó, pero yo sentí un dolor acá. Y cuando nos revisamos, yo tenía como eso quemado ahí. Y la persona que estaba frente a mí, la hebilla de su correa estaba rota. Y cuando nosotros miramos para todos los lados, no veíamos de dónde fue que salió el disparo. Y bueno, nos fuimos de ahí, fuimos de nuevo a mi casa, salimos a una clínica para ver qué había pasado, porque yo tenía todo eso ensangrentado ahí, pero yo no me desmayé ni mucho menos. El asunto fue que cuando vamos a una clínica, de ahí nos vamos de ahí para otro sitio, y cuando me tiran la placa, digamos que no hubo no hubo entrada, pero sí se supo al otro día cuando fuimos que habían partículas de una bala. Hermanos, yo no sé cómo eso pasó.
Yo no sé porque aquí estoy parada frente a ustedes. ¿Cómo un proyectil se va a desbaratar en la hebilla de una correa? Yo no lo sé. Y no le estoy poniendo efectos especiales. Así ocurrió. La hebilla de la correa de la persona que estaba al frente se desbarató y a mí como que me quemó por encima de la ropa, pero no penetró nada. Ahí van 3. Más adelante, porque para ese tiempo había una práctica de las balas perdidas, había muchos lugares donde estaban tirando balas y no se sabía quién era. Otra vez aconteció que en la habitación donde mi madre y yo dormíamos, queda al frente de una zona por donde cruzan muchas personas, y la cama, regularmente a las mujeres nos gusta como mover las cosas del lugar con frecuencia, mueven los muebles, mueven la cama, mueven esto, mueven lo otro, y no dejan todo como el año entero, todo en el mismo sitio, como que mueven cosas. Y en ese momento mi madre tenía la cama colocada donde la cabeza de nosotras quedaba a la ventana, quedaba en la ventana. Resulta que a mami le dio de un día para otro mover la cama y ponerla para otro lado. A los 2 días o al otro día de mami mover la cama, entró una bala perdida a nuestra habitación y entró en la cabecera donde yo dormía. Aleluya. Porque vuelvo y le digo, cuando Dios te escoge para un propósito eterno para tu casa, también los diseños del infierno se levantan para tratar de obstaculizar lo que Dios ya tiene planeado. Si lo hizo con Cristo para intentar dañar los diseños que el cielo ya tenía para la humanidad, ¿cómo no lo va a hacer con uno de nosotros? Y en esas 4 oportunidades, el enemigo tenía planeado quitarme del juego. ¿Pero por qué tenía él el deseo de quitarme del juego? Porque cuando yo vine al Señor, ya el Señor tenía planeado, como le dijo también Pablo a uno del que estaba a cargo en la cárcel. Él le dijo, la salvación ha llegado a tu casa. Y así yo digo, cuando yo conocí del Señor, la salvación llegó a mi casa. ¿Sabe por qué? Porque el pronóstico que el infierno tenía era que hoy yo no estuviera aquí. Él me quería sacar del juego para que los planes eternos de Dios no alcanzaran mi casa. Porque el pronóstico es que cuando hay un hogar disfuncional, es que los hijos, uno sea delincuente, el otro sea drogadicto, y quizás las que son mujeres sean prostitutas, o también caigan en vicios de drogas, o otras cosas que puedan ocurrir negativas. Pero ¿sabe qué? Como leímos en Romanos 8:28, que el Señor acomoda para bien a los que le aman. Y yo me acuerdo, quizás se me olvidó mencionar eso, que a mí se me enseñó cuando yo estaba pequeña, el ir a la iglesia católica. Se me había enseñado todo eso. Yo fui, hice la primera comunión, me bautizaron en la iglesia católica, y yo todas las noches rezaba el Padre Nuestro, quizás hasta el Ave María o el Ángel de la Guarda, porque eso fue lo que me enseñaron. Hasta un momento que yo dije, Dios mío, pero yo siento que tú no me oyes, yo no siento como que tú me respondes, como que tú no me dices nada. Y me cansé como de esas vanas repeticiones. Y creo que quizás a partir de ahí no continué y dejé todo eso de estar yendo a la iglesia católica, de ir los domingos a comer una hostia que te dan y tú a confesarle tus pecados a un sacerdote y te dan una penitencia, léete 3 Padre Nuestro, 2 Ave María y léete tal cosa y ya tus pecados te han sido perdonados. Me cansé de todo eso. ¿Sabe qué? Y con esto yo no estoy, ensuciando todo eso. No. Lo que le quiero dejar dicho es que eso no funciona. Eso no funciona. Gloria a Dios. No funciona. Yo lo experimenté. No funciona. Gloria a Jesús. Y cuando Dios te escoge, ¿sabe qué va a pasar? Va a doler. Va a doler porque va a haber persecución.
Va a haber persecución porque Dios te escoge para romper con los patrones negativos de tu casa. Va a doler. Hay un fenómeno que se llama hipertrofia. Los que van al gimnasio quizás han escuchado esta palabra. La hipertrofia tiene que ver cuando las células de tus músculos se van abriendo y se van rompiendo a medida que tú le pones carga a tus músculos, a tus brazos o a tus piernas. Ese fenómeno lo que hace es que tus músculos se van abriendo y van creciendo. Pero que saben, en ese proceso de que tu músculo va creciendo, que se van rompiendo los ligamentos, se van rompiendo esas células, hay un proceso de dolor. Los que han ido al gimnasio lo saben. Que si cuando tú vas al gimnasio y no te duele, diga que lo que tú estás haciendo no está funcionando. Cuando haces ejercicio de fuerza o de resistencia, tiene que doler. Por lo tanto, amados, con esto le quiero hacer una analogía de que tu crecimiento y tu ensanchamiento te va a doler. Así como para que tu músculo crezca a través del ejercicio de fuerza y resistencia, te va a doler cuando va al gimnasio. Asimismo, cuando Dios te está procesando, te está preparando para llegar un tiempo en que Él empiece a manifestar lo que Él dijo que iba a hacer contigo, te va a doler. Vuelvo y digo, si José se queda en la casa de su padre Jacob, él no iba a tener el carácter que tuvo cuando tuvo que pasar por todo lo que tuvo que pasar. Asimismo, amado, tenga claro que si usted está pasando una circunstancia que le duele, porque usted escuchó muy bien y conoce ese texto de que a los que aman al Señor todas las cosas les ayudan a bien. Todo lo que usted experimenta en su vida, aunque sea un momento trágico, porque las tinieblas quizás se gozan cuando algunos de nosotros estamos pasando una situación difícil, pero todo lo que acontezca en su vida tiene un propósito y tiene un plan. Quizás tiene un propósito de forjar su carácter. Quizás tiene un propósito de matar en ti el orgullo o el ego. O quizás tiene un propósito de romper ese corazón duro. Porque dice la Escritura que cuando Moisés le decía al faraón, deja salir a mi pueblo, dice la Escritura que el corazón del faraón estaba endurecido. Y asimismo también hay muchos corazones que hoy están endurecidos y no escuchan la voz de Dios. No se dejan tocar por el Espíritu Santo para convencer sus corazones de pecado. Porque escrito está en el libro de 2 de Corintios que el Dios de este siglo, refiriéndose al Hasatán, al enemigo de nuestras almas, Él ha entenebrecido el entendimiento de muchos para que la luz del Evangelio no resplandezca en ellos. Y sabe que con esto, hermanos, de que lo que usted es hoy, usted no lo era ayer. Para usted llegar a lo que es hoy, el Señor lo tuvo que haber procesado por diversas circunstancias. Lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros va a costar. A muchos le va a costar persecución, a muchos le va a costar quizá lágrimas y a muchos quizás le va a costar dolor. Pero ¿sabe qué? El Padre nos escogió no para que digamos, ay, yo nací para ser feliz. No, amados. Lo que le va a dar felicidad a usted es la eternidad que Dios le puede dar por medio de Cristo. Eso sí le va a dar felicidad. Porque por eso la palabra dice que piden y no reciben porque piden mal, porque a veces pedimos para nuestro propio deleite. Y no es que pedir una casa o pedir un carro está mal. No es que está mal. Pero sepa, amado, que usted estar aquí en esta tierra es para cumplir un propósito eterno para el cual usted fue escogido. Y si en su casa usted no tuvo la dicha de nacer en un hogar cristiano y usted conoce del Señor ya después que es adulto o quizás cuando es niño, sepa que el usted haber llegado a los pies de Cristo
por usted, a través de usted, la salvación va a llegar a su casa. Nunca utilicen su boca, la salvación es individual. No diga eso. Amado, no es que usted es responsable necesariamente al 100% de lo que acontezca con su familia, pero sepa que usted es un atalaya en su casa. El atalaya que está puesto en un lugar alto ve el peligro y da aviso. No diga nunca que la salvación es individual y que el otro, que se lo lleve el otro. Eso no es así. ¿Sabe? Aunque usted vea que usted ora y tiene años orando por una persona, un familiar suyo que no conoce de Cristo, mire a ver, estudie, fórmese, edifíquese. ¿De qué manera usted puede interceder por esa persona? Mire a ver de qué manera usted busca cuáles son los patrones negativos de su casa, cuáles son las situaciones negativas que se han repetido en su casa. Mire a ver, pregúntele a sus padres. Quizás usted va a encontrar situaciones negativas que usted puede hacer algo y puede interceder de una manera efectiva para que Dios rompa todo entendimiento entenebrecido y quite la venda de los ojos. Porque el enemigo ciega el entendimiento del ser humano para que no pueda tener ese contacto con el Señor. Porque cuando venimos a Cristo, nuestros ojos espirituales son abiertos. Pero mientras estamos sin Cristo, estamos ciegos y no podemos tener ese convencimiento de pecado que solo lo trae el Espíritu Santo de Dios. Pero si hay un corazón duro, hermano, el Espíritu Santo no va a poder obrar. Pero ore estratégicamente, interceda por ese familiar que no conoce del Señor. Y no se canse, no se canse. ¿Sabe qué dice la Escritura? Que si el grano de trigo no cae a tierra, no llevará mucho fruto. Porque tendremos que ser pisoteados quizás por situaciones difíciles. Pero todo esto está sucediendo para que usted y su casa tengan una eternidad con el Señor. ¿De qué vale yo tener aquí una vida terrenal donde quizá pueda disfrutar de esto, de lo otro y decir que soy feliz y que mi familia se está perdiendo y están muriéndose en Cristo? ¿De qué vale eso? Eso no sirve. Eso no sirve. Lo que sirve es que si usted fue escogido o escogida y usted está, porque usted está aquí, dice la palabra del Señor que al que el Señor tiene por hijo, corrige y castiga. Pero ¿sabe qué? Quizá el castigo o la corrección al momento no causa alegría, pero mañana dará frutos y dará fruto bueno. ¿Sabe qué le dijo Jacob a José? Ya cuando Jacob iba a cerrar sus ojos, cuando iba a partir con el Señor, ¿sabe lo que él dijo de José? Él dijo de José: rama fructífera me es José. Wow, a todos sus hermanos le dijo unas cuantas cosas, pero a José le dijo: rama fructífera es José. Te hicieron mal, pero ya Dios tenía un plan, que a través de esa situación que parecía tenebrosa, parecía dolorosa, te vendieron, te hicieron esclavo, te metieron preso injustamente, pero ya Dios tenía planificado que a través de José se preservara mucho pueblo y la gente no pereciera del hambre que se avecinaba. Y hoy en esta tarde ya decida a romper con los patrones negativos de su casa. Si en su casa no buscaron a Dios y usted está aquí, dispóngase a decir como está escrito: mi casa y yo serviremos a Jehová. Dispóngase a que si en su casa hubo divorcio, diga: yo no me voy a divorciar. Y con eso abro un paréntesis, es un tema muy delicado y no me voy a entrar ahí, eso se lo dejo a los que el Señor ha llamado con este ministerio, porque esto es un tema muy delicado. Pero dice la Escritura que Jehová aborrece el divorcio. Dispóngase a que si en su casa
hubo un hogar disfuncional, o su madre o sus abuelos, que usted sepa, idolatraron a santos, hubo idolatría, o hubo hechicería, o hubo brujería, y usted ya está aquí y sirve al Señor, dispóngase a renunciar a todo eso. Dispóngase a usted romper los patrones negativos de su casa. Si hubo hijos maltratados, hijos rechazados, dispóngase que a partir de sus generaciones y a partir de usted no haya rechazo de niños. ¿A qué me refiero con el rechazo? Cuando los padres dicen palabras negativas, le profieren palabras negativas a sus hijos, están dañando sus almas y sus emociones. Cuando usted le dice a un niño, tú no sirves para nada, o tú si eres bruto, o tú no sirves, estás dañando su alma, que es tierna. Es un alma tierna, es un alma que todavía no tiene conocimiento, y estás dañando sus emociones. Estás dañando su identidad. Ese niño, cuando se le dice que es bruto, que no sirve, ¿sabe qué va a pasar? Hay un propósito de Dios para él, pero ya su padre, que tiene autoridad, y su padre, que es el que debería, o su madre debería darle afecto y amor, ya le dijo que no sirve. ¿Sabe qué va a pasar? Ese niño va a crecer con ese pensamiento de no servir. ¿Sabe qué? Y aunque sea inteligente, o aunque Dios le haya dado sabiduría y ciencia, ese don, ese talento no va a despegar. No va a despegar porque ya sus padres le dijeron que no servía, y él se lo va a creer. Se lo va a creer y no va a desarrollar el don y el talento que Dios le dio. Tenga cuidado con las palabras que usted declara sobre sus hijos, o sobre un familiar, o sobre cualquier persona. Dice la Escritura en el libro de Proverbios que el poder de la vida y de la muerte, eso está en el libro de Proverbios 18, 19. No, perdón, en el capítulo 18, versículo 21. Dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. De acuerdo a lo que tú profeses y declares con tu boca, de eso mismo tú vas a comer. ¿Sabe qué? Cuando tú le dices a un hijo, tú no sirves para nada, ni para que te echen a los perros, porque lo he escuchado eso. Tú no sirves ni para que te echen a los perros. Amado, las consecuencias las va a experimentar ese propio padre que le dijo eso a ese niño. ¿Sabe por qué? Porque ese niño nunca va a despegar y va a ser dependiente de ese padre toda la vida, porque ya ese padre lo marcó y le dijo que no servía. Tenga cuidado con lo que usted utiliza con su boca para declarar sobre su hijo. Al contrario, procure declarar palabras de bendición sobre su hijo, y reciba la estrategia del cielo de que, aunque usted no lo vea todavía despegando, declare sobre su hijo: hijo, tú eres el hijo de mi bendición. Tú serás grande entre los grandes y tú tendrás las mejores oportunidades. Hijo, tú serás ensanchado. Tú estarás en medio de sabios y reyes. Y declare palabra de bendición. Tú te ensancharás a tu izquierda y a tu derecha. Tú serás cabeza y nunca serás cola. Tú tendrás empresas y no serás empleado, sino que serás empleador. Declare palabras de bendición sobre sus hijos. Pero también a nosotros las esposas, declare palabra de bendición sobre sus cónyuges. Y viceversa, sus esposos declaren palabras de bendición sobre sus esposas. ¿Sabe qué? Para llegar a ser ese sacerdote y esa cabeza del hogar, muchas veces será necesario que seamos pasados por procesos. O quizás para que usted y yo como mujeres podamos ser esas mujeres sabias que edifican su casa, tendremos que atravesar por diferentes situaciones en las que el mismo Señor nos va a confrontar. Porque quizás venimos con patrones negativos aprendidos de nuestros hogares. Pero sabe que, como está escrito, a los que aman al Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. Y en esta mañana, dispóngase conmigo a renunciar y a romper
con los patrones negativos de su casa. Quizá los patrones de mi casa no sean los mismos que los de la suya, pero dispóngase, pregúntele a sus padres cuáles situaciones negativas acontecieron a sus padres, a sus abuelos, a sus tatarabuelos. ¿Sabe qué? Y usted mismo diga con sus palabras: yo renuncio a las herencias negativas de mis padres. Yo alineo mi vida a la genética de Cristo. ¿Sabe qué? Porque cuando Adán vino, dice la Escritura, que es verdad, ahí se dio la caída del hombre. Pero dice la Escritura del postrer Adán, que es Cristo, no falló. Aunque hubo un tiempo que las tinieblas dijeron o aplaudieron, inclusive en la película que hicieron de la Pasión de Cristo, hay un momento cuando ya van a crucificar a Cristo, que pasa una viejita como con una capota negra, como riéndose, como con una risa como negativa, y ahí como que se intenta como pintar de que es el mismo enemigo presenciando el mismo Satanás. El Señor lo reprenda. Quizás esa película ahí quisieron como poner como el momento de las tinieblas había celebración, pero ¿sabe qué? El momento de las tinieblas dura un momento. Hay un momento establecido para el tiempo de las tinieblas, porque cuando Cristo fue crucificado hubo un momento donde ya llegó, marcó el reloj en los cielos, donde ya el poder de Dios dijo que Él se iba a levantar al tercer día. Aleluya. Él se levantó y se levantó para cambiar la humanidad. Él se levantó para cambiar el destino de la humanidad, que estaba para que estuviera en muerte eterna. Pero por eso dice la Escritura que si el grano de trigo no cae a tierra, no lleva mucho fruto. Cristo tuvo que padecer demasiado para que hoy usted y yo tuviéramos vida y tuviéramos un futuro en Él. Gloria a Dios. En esta tarde, ¿sabe qué? Que Dios nos dé la valentía que tuvo Esther. Cuando Esther se presentó ante el rey Asuero, o cuando estaba en ese proceso de presentarse ante el rey Asuero, en un momento ella dijo, porque su propósito era procurar de que su pueblo no fuera destruido, ella dijo en un momento: si perezco, que perezca. ¿Sabe qué? Porque su propósito no era brillar ella como reina, su propósito era que el pueblo del Señor no fuera destruido. Por tanto, amado, que Dios te dé la convicción que tuvo Abraham para llevar a su hijo Isaac al sacrificio. Y cuando el niño le preguntaba a Abraham: ¿dónde está el cordero?, Abraham le decía: Dios se proveerá de un cordero. Que Dios te dé la convicción, la fe, para que cuando tú creas en Dios, aunque tú veas lo que veas, tú no dejes de creer. Pero que Dios te dé también la valentía de que si tú en tu casa eres la autoridad espiritual, que Dios te dé la valentía para aguantar la persecución, para aguantar la lucha, la aflicción y la prueba. Cuando tú estés intercediendo por tu familia para que venga Cristo, que Dios te dé esa valentía que tuvo Débora, esa que tuvo esa mujer para ser juez en aquel tiempo, porque en el tiempo que Débora fue jueza, me imagino que fue difícil para ella, siendo líder espiritual en ese momento. Pero que Dios te dé también la convicción que tuvo Job cuando dijo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Pero para que Job dijera eso, ya usted se sabe la historia, lo que Job tuvo que atravesar. Porque a Job se le contaba de Dios y él leía acerca de Dios. Pero él tuvo una conversación con el Señor, y por eso él dijo: de oídas te había oído, pero mis ojos ahora te ven. Pero ¿sabe qué? Dios te va a escoger tal cual tú eres. Eres una gema, una piedra preciosa en bruto. Él tendrá que lijar las asperezas que tienes para que cumplas el propósito eterno para el cual Él te ha llamado. Él va a lijar las asperezas
que sean necesarias para que tú cumplas el propósito por lo cual fuiste escogida o escogido. Porque eres un diamante en bruto. ¿Sabes qué? A cada uno de los que Dios escogió, todos tenían quizás malas mañas, malas costumbres, quizás tenían un carácter que quizás no era útil en ese momento. Pero ¿sabe qué? De cada uno de esos hombres ya Dios tenía planificado lo que iba a hacer con ellos. Y le menciono solo algunos, porque cuando Dios te escoge, Él no mira lo que tú eres hoy, Él mira lo que tú vas a hacer mañana. Pedro era impulsivo, pero Pedro aún así fue escogido por Jesús. Tomás era incrédulo, pero aún así Jesús lo llamó. Juan era inmaduro, pero aún así Jesús lo llamó. José, el hijo de Jacob, era inmaduro y falta de carácter, pero Dios lo escogió para preservar vidas. Las elecciones que el Eterno hace nos enseñan que Él no te llama por lo que tú eres ahora. Él te llama por lo que tú puedes llegar a ser mañana. El Eterno no se equivocó al escogerte. Él no se equivocó al elegirte. El Dios, el Roí, el Dios que te ve, Él te ve en cada circunstancia de tu vida. Aún el mismo salmista David dijo en un momento, cuando él decía que él fue entretejido en oscuridad, él dijo: mi embrión vieron tus ojos. Asimismo, el Señor vio cuando tú te estabas formando en el vientre de tu madre. El Eterno tiene propósitos con cada uno de nosotros, pero vuelvo y le digo, mi propósito aquí en esta tierra no es para yo decir, yo vine a ser feliz. No. Yo vine para cumplir el propósito del Eterno diseñado por el cielo, porque si estoy aquí, Él me escogió. Si estoy aquí, Él tiene planes para que entre la salvación a mi casa. Porque dichoso aquel que nace en el Evangelio por un padre y una madre que le enseña la palabra. Pero ¿sabe qué? Dice la Escritura también, que lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Aleluya. Y aunque te veas hoy que quizás seas cascarrabias, o quizás seas odioso o malapalabroso, o quizás veamos a alguien que está en vicios hoy, o quizás sea una persona que anda en la calle por ahí tirado, quizás con mal olor encima. ¿Sabe qué? A ese tipo de personas, a personas quizás que el mundo piensa que Dios no puede hacer algo con ellos, a Dios le place tomar esas personas y glorificarse y usarlos para el ensanchamiento de su reino. ¿Sabe qué? Pablo era un hombre de un carácter muy fuerte, y la convicción de Pablo era que lo que él creía, él lo defendía hasta la muerte. Ustedes saben muy bien, Pablo perseguía a la iglesia y mataba a los cristianos y buscaba cartas para que le autorizaran a entrar en la cárcel a todos los cristianos que él se encontrara en el camino. Pero ¿sabe qué? Cuando el Señor decidió ya que era el tiempo, le salió al encuentro a Pablo. ¿Y saben qué pasó? El Señor dijo: instrumento me es este en mis manos. Y por causa de Pablo, usted y yo, el Evangelio lo recibimos. Porque Pablo es el arquitecto neotestamentario. La mayoría de los libros del Nuevo Testamento los escribió Pablo. Y un hombre que él mismo buscaba cartas para que asesinaran a los cristianos. Y el Señor le dijo: Pablo, a quien tú persigues es a mí. Ay, Dios mío. Aleluya. Si usted tiene un carácter fuerte, no se preocupe, que el Señor lo va a lijar para sus planes y sus propósitos. Si usted tiene una fuerte convicción, no se preocupe, que Dios va a tomarlo a usted como una gema o un diamante en bruto y le va a lijar las asperezas. ¿Sabe qué? Cuando usted vea a alguien que está predicando de una forma que a usted no le parezca quizás como la correcta, si usted ve a alguien por ahí en la televisión o en YouTube o no sé, por cualquiera de los medios, porque déjeme decirle que el internet bien utilizado es muy bueno,
Porque usted puede aprender desde su casa sin trasladarse a ningún lugar. Claro está, en manos equivocadas el internet es malo, porque también el enemigo lo utiliza para promover sus diseños, sus ideas. Óigame, cuando yo entré buscando una información, yo quiero que usted sepa que en Wikipedia, que es una fuente de información que la mayoría los conocen, pero ¿saben qué dice? Que está ofreciendo algo a las personas que suban contenido de la agenda LGTB. O sea, cosas envenenadas en contra del diseño de Dios. Están hasta pagando, están ofreciendo para que usted promueva ese tipo de cosas. Pero la venida del Señor se aproxima y la esperamos, pero mientras la esperamos, rompemos con los patrones negativos de nuestra casa. Y vamos a renunciar en el nombre de Jesús a esos patrones negativos de nuestra casa. No vamos a repetir lo que vivieron nuestros padres. No lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. ¿Y sabe qué? Hay algo, porque a veces uno quizás tiene mucho material, pero también hay que ser prudente. Pero hay algo importante que usted y yo tenemos que saber. ¿Sabe qué? El enemigo nos lleva ventaja. ¿Usted sabe por qué? Por nuestra ignorancia. Porque mientras usted y yo ignoramos la estrategia y la obra de Satanás para obrar y para meterse en su casa y destruirla, mientras usted lo ignora, él va a seguir haciendo y deshaciendo. Y para usted vencer a un enemigo, usted tiene que saber cómo él opera y cómo él obra. Y él utiliza la misma estrategia que utilizó con Eva, el engaño. Mientras usted está engañado, ¿sabe qué? Cuando usted se enoja, usted le dice una palabra descompuesta a su esposo o a su esposa o a sus hijos. Pero ¿sabe qué hace el enemigo? Porque él es inteligente. Él utiliza lo mismo que usted dijo para acusarlo ante el trono de justicia. Él lo acusa, dice la Escritura, que él es el acusador y el enemigo de nuestras almas. Y si usted declara palabras de maldición sobre su casa y sobre sus hijos, ¿sabe qué? El enemigo utiliza esas mismas palabras que usted dijo y lo acusa delante de los tribunales del cielo. Y él levanta títulos y actas en contra de su vida. Porque las palabras no se quedan en el aire dando vueltas así nomás. Dice la Escritura, como leímos en Proverbios 19, que el poder de la vida y de la muerte está en la lengua. Y el que gusta de ella comerá de sus frutos. Lo que quiere decir que la palabra que usted dice con su boca es como un boomerang. Usted la dice, pero de allá para acá, cuando se devuelve, de acuerdo a como usted la haya hablado, así retornará a usted. Tengamos cuidado, porque vuelvo y le digo, el enemigo es astuto. Cuando él aprovecha un momento que usted está enojado, airado, lo primero que le da a usted deseo es decir palabra descompuesta. Pero ¿sabe qué? Dice la Escritura también, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Porque él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero ¿sabe qué? Él no le va a aparecer con 2 cachos y vestido ahí de una ropa negra y le va a caer atrás a meterle miedo, como a veces le dicen a los niños, ahí viene el cuco, tenga cuidado, no utilice eso. Él no se le va a aparecer de esa forma. Él se va a meter en su casa de una forma sutil, para que haya pleito, para que haya contienda, para que haya división. Porque dice la Escritura que una casa dividida contra sí misma no puede prevalecer. Una casa dividida entre sí misma se va a desbaratar. Esté atento a las estrategias que él utiliza, porque vuelvo y le digo, él es inteligente y él va a utilizar su inteligencia y va a utilizar la misma estrategia, el engaño. Y hay muchas formas en las que él puede engañarle, hay muchas. Creo que con la experiencia, con las diferentes situaciones y circunstancias que atravesamos, aprendemos. Tengamos cuidado con las palabras que decimos
y con las palabras que profesamos. Inclusive tengamos cuidado con las intenciones que tengamos en nuestros corazones, porque la Escritura dice que cuando un hombre mira a una mujer en su corazón y la codicia, aunque no se consumió el pecado, ya pecó. Así que si usted en su intención, en su mente, usted quizá maquina algo contra un familiar en un momento de ira, de enojo, o maldice, o dice cosas negativas, ya el enemigo tiene ahí a espíritus espías que están ahí anotando todo lo que usted dijo y lo van a acusar ante el trono de justicia. ¿Y sabe qué? Que Dios es justo. Y si Dios es justo, la justicia es aplicada a todos. Hay leyes, así como hay leyes físicas, hay leyes espirituales y se van a cumplir por encima de quien sea. Si usted, porque piensa que es hijo de Dios, usted sube a la azotea de este edificio y usted se tira. Estoy poniendo un ejemplo y no estoy poniendo nombre de nadie. Pero si una persona decide tirarse porque dice que es hijo de Dios y se va a tirar, ¿sabe qué? Esa ley física se va a cumplir. Esa persona va a caer porque hay una ley de la gravedad y va a caer y se le va a romper unos cuantos huesos o quizá va a perder la vida. Asimismo, cuando usted y yo, indistintamente que seamos quizá lo que más sepamos o lo que oramos mejor o lo que conocemos la Biblia de Génesis y Apocalipsis, ¿sabe que cuando usted viola una ley espiritual, a usted no es que eso se le va a dejar pasar por alto? Usted la violó y a usted le corresponde arrepentirse de eso. Porque cuando usted maldice, cuando usted declara palabras negativas sobre sus hijos o sobre su esposo, usted está realmente haciendo algo que no le corresponde a usted. El único juez, o también cuando usted acusa, que en este ejemplo es que cabe decir, que nosotros no podemos querer ser jueces cuando vemos a alguien que está haciendo algo incorrecto en su familia o en su alrededor. Si alguien está haciendo algo incorrecto, dice la Escritura, que le restauremos con espíritu de mansedumbre. Y que cuando vayamos a decirle algo a alguna persona porque haya cometido alguna falta, tenga cuidado y no quiera ser usted juez, ni quiera tomar el lugar de Dios. Gloria a Dios. Y con esto, amados, voy a pedirle, si usted está dispuesto, a que hagamos una oración que yo tengo acá escrita, porque no me la sé de memoria. Pero esta oración tan poderosa, no lo vea quizás como un acto de religiosidad. Yo le pido al Padre que en esta hora envíe ángeles de alto rango que sean atando los principados de Grecia y de Persia y todo espíritu de incredulidad y todo espíritu babilónico que quiera meter en usted incredulidad. ¿Sabe por qué? Hay una escritura muy poderosa que me impactó, y es que cuando los apóstoles en el libro de los Hechos, lo voy a leer porque de verdad es muy poderoso. Gloria a Dios. En el libro de los Hechos, cuando ya los apóstoles habían sido encomendados por el Señor para expandir el Evangelio, en el libro de los Hechos hay un momento en el que Pedro y Juan y los apóstoles fueron apresados. Y estos hombres, en este caso Pedro y Juan, fueron llevados ante el concilio. Eso está en el libro de los Hechos, capítulo 5, en el versículo 34, que dice: en este momento habían llevado a Pedro y a Juan y a otros discípulos, a otros apóstoles, porque lo estaban acusando de que ellos hablaban en el nombre de Jesús. Y dice así: entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Bueno, déjeme adelantarlo para no extenderme. En el 37, vamos a ver, ok. Dice en el 38: y ahora os digo, apártense de estos hombres, refiriéndose a Pedro y a Juan, a esos y a los apóstoles, y déjenlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres,
se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seas que tal vez sean hallados luchando contra Dios. Por lo tanto, lo que es de los hombres, como está escrito aquí, se desvanecerá. Pero si es de Dios, prevalecerá. Porque dice la Escritura que la puerta del Hades no prevalecerá contra la iglesia. Amén, gloria a Dios. Y con esto, amados, acompáñenme por favor. Y en esa reverencia, en ese acto, quizás que podamos hacer delante del Señor, acompáñame a realizar esta oración. Y hágalo con toda la sencillez de su corazón, hágalo con toda su sencillez de su corazón, amados. Esto no es ningún acto religioso. A veces escribimos oraciones que quizás en el momento se nos puedan olvidar, pero yo quiero que sepa que esta oración es muy poderosa. Ay, gracias, amor. Gloria a Jesús. Hágalo con toda la humildad y sencillez de su corazón. Yo, cuando la leí y cuando me dispuse, a mí me bendijo. Yo quiero que también esta la bendiga a usted también. Y vamos en esa reverencia y en esa sencillez de corazón. Oremos. Amado Padre, Yahweh Sebaot, Rey del universo, en el nombre de tu Hijo amado, Yahshua, venimos delante de tu presencia, que es santa. Y venimos pidiéndote perdón, Padre, por todos los pensamientos, palabras, obras y pecados cometidos y consumados. Nos arrepentimos de todo derecho legal que le hayamos cedido al enemigo. Te pedimos perdón por todo el terreno que le hemos cedido al enemigo. Nos arrepentimos de toda la iniquidad que he mantenido en mi mente y en mi corazón, heredada de mis padres, de mis abuelos, de mis antepasados, hasta la cuarta y quinta generación. Señor, yo renuncio a los patrones negativos de mi casa. Yo me alineo a la genética de Cristo, del postrer Adán. Señor, todo derecho legal que haya mantenido el enemigo de mi alma, el Hasatán, y todo su imperio infernal, que se haya levantado contra mí ilegalmente, acusándome ilegalmente por todo pecado, por todo pensamiento, por toda actitud, por toda palabra vana que salió de mi boca. Oh Rey del universo, te pido perdón, Yahweh Sebaot. Y te suplico, Padre Celestial, que como me has aceptado como tu hija, como tu hijo, como tu pueblo santo, pero también permíteme ser activado en el derecho legal y legítimo que tengo por medio de la sangre de mi Salvador Jesucristo. Pues escrito está que tú me has sentado en los tronos celestiales y yo soy un fiscal del reino de los cielos. Y como tal, ahora me presento y acuso al enemigo y a todo su imperio, porque me ha estado estorbando, me ha dañado injustamente, porque él ha tenido ventajas sobre mí a causa de mi ignorancia y a causa de mi naturaleza caída. Y él ilegalmente ha tomado derechos, pero ahora, Señor, yo lo declaro ilegal en cada área de mi vida, porque yo soy tu hija o tu hijo, y ya él no tiene derecho alguno sobre mí, sobre mi economía, sobre mi matrimonio, sobre mis hijos, sobre mi ministerio y sobre todas las áreas que yo no haya mencionado, pero que él haya afectado, o que él haya destruido o dañado física, emocional, psicológica, espiritual o económicamente. Declaro ilegal en mi vida toda obra e influencia maligna a causa de la iniquidad. Que todo pacto sea roto en mí, porque yo he sido lavada y renovada con la sangre de mi amado Jesucristo. Y confieso y creo ahora que esta sangre me vuelve a limpiar y me purifica delante de usted, oh Jehová de los ejércitos.
Declaro, Padre Celestial, tu palabra sobre mi vida. Yo soy tu pueblo. Yo soy un pueblo santo, un pueblo sacerdotal, un pueblo profético. Y soy ungida con la unción de Yahshua. Tus hijos somos tus sacerdotes, profetas del Mesías. Ejerzo mi derecho legal como fiscal del reino de los cielos. Y demando que me sea restituido todo lo que me ha sido robado. Todo lo que me ha sido quitado y todo lo que me ha sido estorbado sea desbloqueado ahora. Yo me declaro libre y sana en todas las áreas de mi vida, de mi pasado, de mi presente y mi futuro. Declaro ahora ante el tribunal del Todopoderoso que yo soy hija y amada del Altísimo, pero también estoy a tu servicio, Señor, como fiscal del reino de los cielos. Y la legalidad del Todopoderoso opera ahora en mi familia, en mi hogar, en mi matrimonio, en mis generaciones y en el ministerio que tú me has dado. Declaro libertad, sanidad, provisión y restitución en todas las áreas de mi vida, sobre todo en mis hijos, en mi esposo y en mis generaciones. Señor, tú eres lento para la ira y grande en misericordia. Tú perdonas la maldad de tu pueblo para la gloria del poderoso Yahweh Sebaot, en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach, y por la comunión de tu Espíritu Santo. Amén. ¿Sabe qué, amados? Vuelvo y les digo, el enemigo de nuestras almas, hay un dicho por ahí que dice que el diablo sabe, no por diablo, sino por viejo. Él tiene cientos de años observando al ser humano y sabe cómo el ser humano funciona. Pero recuerde que aunque usted tenga emociones, usted es un ser espiritual en este cuerpo, en este cajón, que un día llegará el momento, como dice la Escritura, para ya finalizar, gloria a Jesús. Y les pido perdón si quizás me he extendido más de lo debido, pero en esta tarde oro al Eterno que si usted se encuentra en una dificultad, en una aflicción, en una situación, y usted está aquí, ya usted sepa que usted es un escogido. Y como está escrito en Romanos 8:28, todo lo que obra en su vida, el Padre lo va a utilizar para bien. El infierno pensará que es para mal, pero Dios lo va a utilizar para bien. Dice la Escritura, me perdonan porque aquí me está cargando, porque es más fácil a veces tenerlo en el celular. Pero dice la Escritura en 1 Corintios 15:54, voy a leerlo en una versión distinta a la que usted tiene. Usted tiene la Reina Valera 60 probablemente, pero yo voy a leerlo en la versión PDT. 1 Corintios 15:54. Yo voy a leerlo en la versión PDT. Dice: cuando lo que se pudre se vista con lo que nunca se pudre, y cuando lo que muere se vista con lo que nunca muere, entonces lo que dice la Escritura se hará realidad. La muerte ha sido devorada por la victoria. En Reina Valera 60 dice: sórbida es la muerte. Sórbida es la muerte con victoria. Esto quiere decir, amado, que si usted está aquí, que usted es un escogido de Dios para romper con los patrones negativos de su casa, sepa que cuando el día llegue en que usted cierre sus ojos a esta tierra, este cuerpo terrenal que va a ser enterrado y va a volver al polvo de donde era, ese espíritu dice que es incorruptible. Ya la muerte no tendrá victoria sobre usted. Así que, amados, si usted ve que hay un patrón negativo en su casa, en sus generaciones, dispóngase a romperlo y renuncie. A veces no debemos de ser incrédulos. Su boca tiene poder. Usted dice con su boca: yo renuncio a la muerte prematura. Yo renuncio a la pobreza, a la miseria que vivieron mis padres. Yo renuncio a practicar la idolatría. Yo renuncio a servir a otros dioses que no sea Jehová de los ejércitos.
Yo renuncio al hogar disfuncional. Yo renuncio a los vicios de droga, al alcohol, a la prostitución. Investigue cuáles han sido los patrones negativos de su casa y renuncie a todo eso. Y sepa que usted es un diamante en bruto en las manos del Eterno. Así que todo lo que usted vea que acontezca en su vida, sepa que Dios lo va a utilizar para bien. El enemigo pensará que lo va a utilizar para la muerte, pero Dios lo va a utilizar para su bien. Él va a formar su carácter y cuando llegue el momento de la manifestación de lo que Dios quiere hacer para su vida, Él sabe cuando usted va a estar listo. Pero sepa y nunca repita con su boca de que la salvación es individual. Usted en su casa es un atalaya. El atalaya ve el mal y da aviso. El atalaya da aviso del mal que se avecina. Usted es el atalaya de su casa. A través de usted la salvación va a venir a su casa. Pero no se quede tranquilo diciendo que la salvación es individual y yo me voy a salvar y el otro no. Esa no es la actitud de un escogido del cielo. La actitud de un escogido del cielo es que yo tengo que cambiar la técnica, tengo que cambiar la estrategia. Déjame interceder de forma efectiva a favor de aquel que está ciego. Porque ¿sabe qué? Porque cuando a la gente se le predica, no es convencido de una vez de lo que usted le está diciendo. Lo que usted le está diciendo le entra por un oído y le sale por el otro. Porque su entendimiento está entenebrecido. Porque dice la Escritura que el enemigo de nuestras almas, el Hasatán, ha entenebrecido el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Ore de forma estratégica que el Señor rompa los velos, que quite las vendas que le han sido puestas, que abra su entendimiento. Ore de una manera efectiva, interceda y pida que los ojos espirituales de esa persona, de ese familiar suyo, sean abiertos para que la luz del Evangelio le resplandezca. Y ese corazón endurecido, como dice el libro de Ezequiel, sea quitado de en medio de su carne y sea puesto sobre él un corazón de carne. ¿Y qué significa un corazón de carne? Un corazón sensible a la voz de Dios. Y cuando ese corazón viene a ser sensible a la voz de Dios, dice la Escritura que va a guardar las ordenanzas y los estatutos de Dios. Mientras el entendimiento del inconverso está entenebrecido, lo que usted le diga por aquí le va a salir por aquí. ¿Sabe qué? Yo he conocido, ya para concluir, me disculpan nuevamente, yo he conocido que Dios tiene diferentes maneras de obrar. Hay un poco a poco de Dios y hay un de repente de Dios. El poco a poco de Dios tiene que ver con que Dios va obrando en un tiempo que a usted le parece largo. Y lo vemos en el ejemplo de José y de Jacob. Tardó años para que Dios manifestara lo que iba a hacer con cada uno de ellos. Pero también existe el de repente de Dios. Cuando Cristo, hecho hombre aquí, le dijo a Lázaro, Lázaro, sal fuera. Teniendo ese hombre 4 días de muerto, eso fue un de repente de Dios. El poder de Dios sacó a Lázaro de esa tumba, aún ya hedía. Pero también lo hizo con el endemoniado gadareno. El endemoniado gadareno estaba lleno de demonios. Y este hombre, Cristo, reprendió a los espíritus y ese hombre quedó sano y quedó libre y se sentó a los pies de Cristo a escuchar lo que él hablaba. Así que si usted se encuentra en el poco a poco de Dios, espere que también el de repente va a venir. Pero no va a venir en mi tiempo. Porque en mi tiempo hay prisa, tipo microondas, que yo lo pongo y le doy 2 minutos y ya tiene que estar listo, o 1 minuto, o tipo freidora de aire, que ahora se usa, que tú pones comida en la freidora de aire y te fríe las cosas en poco tiempo, sin grasa, sin aceite. Pero el tiempo de Dios no es así. El tiempo de Dios es perfección. El tiempo de Dios habla de perfección. Por lo tanto, amado, sepa que el Señor, todo lo que estaba aconteciendo en su vida, Él lo utilizará para bien. Usted es una gema, una piedra preciosa en bruto. Y a los jóvenes de esta congregación, los que tuvieron la dicha de nacer en hogares cristianos, yo una vez recuerdo que estaba predicando y decía que a esos jóvenes que nacieron en esos hogares cristianos y que sus padres le han enseñado la palabra, quizás algunos de ellos están aquí porque sus padres los traigan.
Pero en el nombre de Jesús, yo declaro sobre ustedes que ustedes buscarán a Dios, no porque sus padres los van a motivar o los van a traer a la iglesia, sino porque el mismo poder de Dios se va a manifestar a sus vidas y ustedes se van a enamorar de Dios de una forma tan poderosa que ustedes mismos quizás van a decir: de oídos te había oído, Dios, cuando mis padres me llevaban a la iglesia y hoy yo oía de ti, pero ahora mis ojos te ven. Que el primer amor de sus vidas sea el eterno. ¿Sabe qué? Póngase en las manos del Señor y llegará el tiempo en el que Él va a manifestar lo que Él tiene preparado para usted, para ser ese que decide romper con los patrones negativos de su casa y no practicar las cosas negativas que heredó de sus padres, de sus generaciones pasadas. Y dispóngase a establecer en su casa, a establecer a Cristo como el Salvador de sus generaciones. Y diga: mi casa y yo serviremos a Jehová. No me importa si mis abuelos no sirvieron a Cristo. Ahora, de ahora en adelante, mis generaciones y yo serviremos a Jehová. Así que, amados, en el nombre de Cristo Jesús, que el Padre venga ensanchando tu vida y venga dándote la fortaleza necesaria. Así como cuando le duele el músculo y usted agarra una bolsita de hielo, que es lo que se recomienda, y ponerse en el músculo que a usted le duele, luego de levantar pesas, que venga el Señor trayendo refrigerio sobre cada una de sus vidas. Si se siente atribulado, si se siente afligido, si hay injusticia que se ha cometido contra usted, que el Señor traiga refrigerio y traiga ese abrazo, esa fortaleza que viene de lo alto. Porque cuando Cristo se encontraba próximo a ser crucificado, dice la Escritura que sus sudores eran como gotas de sangre, pero que un ángel, cuando Él salió de haber permanecido los 40 días y 40 noches en el desierto, dice la Escritura que ángeles vinieron a servirle. Así como esos ángeles vinieron a fortalecer a Cristo, que también el Señor envíe ángeles a fortalecerle, a levantarlo, a darle esa convicción de que todo lo que usted está experimentando es para formar quizás su carácter o para hacer algo para trabajar en la eternidad de su casa y de su generación. Así que, amados, que el Padre te fortalezca, que el Padre te ensanche, que el Eterno guarde tu entrada y tu salida, y que en el nombre de Jesús todo lo que esté dormido o parezca estar muerto en tu vida y en tu casa, el Señor venga trayendo vida y resurrección en el nombre de Jesús. Así que, amado, crea y esté siempre convencido que el Señor está con usted. Y usted es un escogido. Usted es un escogido si usted está aquí. Y como hay temporadas de primavera, invierno, otoño, verano, si usted está experimentando quizás un otoño donde todas sus hojas se le han caído, sepa que llegará una primavera en el nombre de Jesús. Así que Dios te guarde tu entrada y tu salida, iglesia, en el nombre de Jesús. Gracias por la oportunidad. Los bendecimos en el nombre de Cristo a cada uno. Gloria a Dios.